El sufrimiento deja de ser simplemente sufrimiento cuando logra encontrar un propósito. Esta idea, aunque parece clara en palabras, es una de las verdades más difíciles de aceptar en la experiencia real, porque el dolor no llega de manera ordenada ni razonable, llega sin previo aviso, sin pedir permiso, sin preparación emocional. Y cuando aparece, rara vez nos preguntamos qué quiere enseñarnos. Nuestra reacción inmediata suele ser resistirlo, negarlo, huir de él o preguntarnos por qué nos está ocurriendo a nosotros. Sin embargo, Marco Aurelio comprendió algo que la mayoría tarda toda una vida en entender, que el dolor no es un enemigo, sino un mensajero, que el sufrimiento, cuando se observa con calma y honestidad, puede convertirse en una herramienta de transformación, no porque deje de doler, sino porque deja de ser inútil. Aquello que incomoda, que aprieta, que hiere, no siempre llega para destruirte, muchas veces llega para transformarte. Marco Aurelio no desarrolló esta visión desde la incomodidad, ni desde la teoría. No fue un filósofo aislado del mundo, ni un gobernante protegido del sufrimiento humano. Aprendió esta lección viviendo en los márgenes del imperio, soportando inviernos brutales junto a sus soldados, enfrentando epidemias que borraban ciudades enteras del mapa, atravesando conflictos familiares que no sabía cómo resolver y cargando responsabilidades que habrían quebrado a la mayoría. Y aún así, en lugar de sucumbir al resentimiento o a la desesperación, eligió otra postura, convertir cada experiencia dolorosa en una pregunta. No se preguntaba, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué significa esto? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Qué puedo aprender aquí que no podría aprender de ninguna otra manera? Esa actitud cambió por completo su relación con el sufrimiento. Por eso, su ejemplo resulta tan valioso, porque Marco Aurelio no fue un ser vulnerable, fue un hombre profundamente humano, con inquietudes, cansancio, frustración, miedo y desaliento. Sentía el peso del deber, el agotamiento emocional y la duda interna, igual que cualquiera de nosotros. La diferencia no estaba en la ausencia del dolor, sino en la forma de interpretarlo. Para él, el dolor era información, era material de estudio, era un maestro severo, que no hablaba con suavidad, pero que siempre tenía algo esencial que enseñar. Cuando observamos su vida desde esta perspectiva, no vemos solo a un emperador, sino a un hombre aprendiendo a convivir con situaciones que lo superan. Durante la peste antonina, una de las epidemias más devastadoras de la historia romana, millones de personas murieron. Las ciudades se vaciaban, el miedo se respiraba en el aire, la incertidumbre era constante. Marco Aurelio, como líder, debía tomar decisiones todos los días, sin garantías, sin certezas, y como ser humano, cargaba con la angustia de no poder salvar a todos. Pudo haber visto ese dolor como una injusticia, pudo haberse endurecido, volverse cínico o desconectarse emocionalmente, pero eligió otra cosa. Usó ese sufrimiento colectivo como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la urgencia de gobernar con sabiduría. Ese dolor no lo paralizó, profundizó su sentido de responsabilidad. Lo mismo ocurrió con la muerte de personas cercanas. A lo largo de su vida, perdió amigos una y otra vez. Cada pérdida era una herida real, pero en lugar de quedarse atrapado en el lamento, transformaba ese dolor en una reflexión sobre la impermanencia, sobre el valor de la presencia, sobre la importancia de vivir con atención plena. No lo hacía con frialdad, sino para evitar que el sufrimiento se convirtiera en una cadena que lo inmovilizara. Para él, el dolor debía orientar, no aprisionar. Como padre, enfrentó uno de los sufrimientos más profundos que puede experimentar un ser humano: la pérdida de hijos. Perdió varios, no uno ni dos. Ese dolor no lo negó ni lo maquilló, lo atravesó, pero en lugar de cerrar su corazón, lo abrió a una comprensión más amplia de la vida. Reflexionaba que el amor es un privilegio, no una garantía, que duele precisamente porque es valioso. Esa comprensión no eliminaba el dolor, pero le daba forma y sentido. También tuvo que lidiar con la crítica constante. Ser emperador no significaba ser admirado, sino ser observado, juzgado y cuestionado por cada decisión. Muchos días se sentía incomprendido. En lugar de permitir que ese dolor social lo amargara, lo transformó en una práctica de empatía. Recordaba
que quienes critican también son humanos, limitados, falibles, condicionados por su propia perspectiva. En todos estos ejemplos, su grandeza no reside en no sufrir, sino en permitir que el sufrimiento lo deformara. Para Marco Aurelio, el dolor no era un error del sistema, era parte del entrenamiento. No era un castigo, era un llamado. Y cuando se lo escucha con honestidad, el sufrimiento no rompe al ser humano, lo revela. Desde joven, convivió con la sensación de no estar preparado, aunque fue educado, sabiendo que algún día gobernaría el imperio. Era introspectivo, reservado, más inclinado a los libros que a la guerra. No encajaba en el ideal de líder fuerte que se esperaba de él. Esa incomodidad, que podría haber sido una fuente constante de angustia, la convirtió en una oportunidad para desarrollar disciplina, claridad mental y sabiduría. Nunca negó su inseguridad, la utilizó como motor de crecimiento. Durante las grandes crisis, escribió más que nunca sobre la muerte, la fragilidad y la impermanencia, no para volverse pesimista, sino para comprender. Creía que el dolor sin reflexión endurece, pero el dolor reflexionado purifica, que el crecimiento, cuando se observa con atención, puede transformarse en sabiduría. Incluso frente a la traición, como la de Avidio Casio, respondió con una serenidad poco común. No reaccionó con furia ni con venganza. Entendió la traición como una oportunidad para ejercer dominio interior. Su objetivo no era demostrar poder, sino perseverar su carácter. Sabía que el verdadero peligro no estaba afuera, sino dentro. Permitir que el dolor lo convirtiera en alguien peor. Marco Aurelio entendía que entre lo que ocurre y la forma en que respondemos existe un espacio pequeño, casi invisible, pero decisivo. En ese espacio se juega la libertad personal. Al detenerse, respirar y observar, transformaba la emoción en comprensión. No obedecía al impulso, dialogaba con él. Su método era simple y profundo: detener la reacción automática, distinguir lo que le dependía de él de lo que no, reformular la experiencia como un entrenamiento y ampliar la perspectiva del tiempo. Se preguntaba si aquello que lo perturbaba tendría importancia en el futuro, no para minimizar el dolor, sino para darle su justa medida. Nunca afirmó que este proceso fuera fácil. Fallaba, se frustraba, se cansaba, pero no buscaba perfección, buscaba progreso. Con el tiempo, el sufrimiento dejaba de ser un enemigo y se convertía en un maestro constante. Por eso, su legado sigue vivo, porque no habla de cómo evitar el dolor, sino de cómo interpretarlo. No enseña a huir del sufrimiento, sino a encontrarle sentido. Marco Aurelio comprendió que la vida no existe para complacernos, sino para formarnos. Cuando el sufrimiento encuentra un propósito, cambia de forma, se vuelve más ligero, más manejable, más comprensible. No se trata de buscar el dolor ni glorificarlo. Se trata de escucharlo, entenderlo y permitir que no nos transforme sin destruirnos. Porque cuando el dolor encuentra su propósito, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Lo que parecía una herida se transforma en una enseñanza. Marco Aurelio no fue un maestro distante, fue un estudiante de vida. Tú y yo también lo somos. Y mientras sigamos aprendiendo, incluso el sufrimiento puede convertirse en un aliado. Desde el equipo de Planeta Prosperidad, es un placer poder compartir esta información contigo. Te deseamos un feliz día, lleno de muchas bendiciones, amor, salud y prosperidad. Si te gustó este video, házmelo saber en la caja de comentarios y compártelo con tus seres queridos. Quiero que esta historia del gran Marco Aurelio la puedas escuchar muchas veces. A lo mejor él ya experimentó muchas cosas que tú estás experimentando, ¿no? O a lo mejor él experimentó cosas que un ser querido tuyo está experimentando. Y a lo mejor algo de este audio también le puede servir a esta persona. Así que recuerda que entre más conocimientos tengas, mejor te va en la vida. Entre más conocimientos estés dispuesto a compartir con las otras personas, es posible que a ti te vaya muy bien. Te deseo un feliz día lleno de muchas bendiciones, amor, salud y prosperidad. Hasta la próxima.